Muy buenas tardes. Quiero agradecer a las alianzas francesas de Guatemala, de Antigua Guatemala y de San José, Costa Rica. El- la programación de esta Identidad y Raíces, anunciada como conferencia virtual, pero es más bien una conversación que les proponemos con las autoras de dos magníficas obras, un libro y un documental, ambos de extraordinaria calidad y sobre un tema doloroso con raíces muy profundas, la adopción. Louise Hem y Mariela S.R. y Colin Fanon, puesto que son sus dos nombres. Louise M. es francesa, cineasta, actriz, traductora e intérprete, al igual que yo. Vive en París, habla 5 idiomas y un par de dialectos. Como profesora de idiomas, intérprete y realizadora, su trabajo y sus causas conllevan un compromiso social. Los proyectos en que participa, tanto en el teatro como en el cine, se relacionan con los temas eh, fuertes del totalitarismo, del racismo, del asilo, los refugiados y en general todos los temas que señalan la diferencia, la homofobia, la separación, la familia, la guerra y el exilio. En 2016, El Día de la Virgen, su primer cortometraje como guionista, directora e intérprete del papel principal, fue presentado en el Festival de Cine de Gaza, Red Carpet Human Rights, siendo luego proyectado en 33 países y recompensado en 4 festivales. Hoy hablaremos de Juan, su segunda película, un documental de 71 minutos que trata de la historia de su primo Jean, quien fue adoptado en Paraguay y quien parte con Luis en busca de sus raíces, descubriendo allá el dolor de las adopciones forzadas, encontrando a su madre y hermanos y enterándose de que se llamaba Gustavo y no Juan. No Juan. Buenas tardes, Desiree. Muchísimas gracias por invitarme esta noche. De conversar con Mariela también para compartir experiencias sobre el tema de la búsqueda de los orígenes, que es un debate muy importante y ahora en Francia y en Europa se mueve mucho este tema. Hay muchas organizaciones que obran para los derechos de las personas adoptadas para que puedan tener acceso a sus orígenes. Vamos a ver el trailer de la película. Tu as déjà eu l'idée de partir et de ne pas revenir? Ouais, plus jeune, oui. Dans la même période où je disais à mes parents que je les aimais pas et que c'était pas mes vrais parents. Vous êtes toujours prêt à adopter? Ouais, ouais. Bah, il y a un enfant qui vous attend. Tout le monde s'est déposé un peu la question. Vous êtes sûr que c'est pas un enfant volé, c'est pas ci, c'est pas là. Nous, on a fait toutes les démarches avec l'avocat, le juge, etc. Mais on a fait confiance. J'ai tapé le nom entier de ma mère et sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, t'as trouvé quelque chose? Non. Ok. J'ai fait la même chose que toi. J'ai mis le prénom, les deux noms et j'ai trouvé quelqu'un. Ah bon? Mais au Paraguay aussi? Le 9 octobre 2017, presque 30 ans après Sophie et Bertrand, Jean et moi nous envolons pour le Paraguay. Bueno, luego vamos a seguir hablando de Juan. Colin Fanon, Mariela S.R., es belga y es guatemalteca, o mejor, una belga nacida en Guatemala o una guatemalteca criada en Bélgica. Es activista social
y la fundadora de Raíces Perdidas, Racines Perdues, una fundación que a través de una estricta metodología de trabajo multidisciplinario acompaña a personas adoptadas en la búsqueda de sus orígenes. Maman, je ne suis pas morte, Mamá, no estoy muerta, fue publicada en Bélgica el 3 de noviembre del 2021 y su versión española fue publicada justamente hoy en Guatemala. En primera persona, Colleen nos hace sumergirnos en el odioso mundo de la trata de menores y del robo de niños que durante muchos años y como una de las secuelas del conflicto armado de los años 80 en Guatemala, fueron robados a sus padres biológicos por organizaciones dedicadas a las adopciones internacionales. Con una profundidad desgarradora, Colleen nos cuenta cómo, a sus 31 años y con una vida perfectamente normal, entre comillas, según el término que ella utiliza, descubre incoherencias en su expediente de adopción y comienza una investigación sin descanso hasta que logra descubrir que se llamaba Mariela y que sus padres y hermanos biológicos viven. A través de su búsqueda, del reencuentro con ellos y con su país de origen, Guatemala, Colleen Mariela nos va adentrando en su alma, en su vida, pero también en la tragedia que vivieron numerosos niños, que como ella, fueron víctimas de este tráfico de almas. Sentí la necesidad, dice la frase, de compartir mi historia para permitirle a otros sentirse acompañados en la búsqueda de su familia de nacimiento. Ambas obras nos llevan de manera punzante y delicada a la vez a enfrentarnos con el dolor que conlleva la adopción. Pocas veces solemos reflexionar sobre el hecho de que detrás de toda adopción hay desapego, separación, abandono, pobreza, ignorancia, miedo, guerra y también robo, trata y violación de la dignidad y de la seguridad de la infancia. O como dice Colleen Mariela en su libro, en la página 193, el tratar a la humanidad como mercancía. Otra de las frases del libro es: Nul ne peut s'arroger le droit d'effacer, voire de voler, d'arracher sa naissance a qui que ce soit. Pero también nos conducen el libro de Mariela en primera persona y el documental de Luis en tercera persona a través de la necesidad de encontrar sus raíces, la necesidad metafísica del quién soy. Aquí viene la primera pregunta, Luis, ¿cómo se logra captar y transmitir la esencia de una cuestión existencial? ¿Quién soy? A través de un documental y en tercera persona. Muy buena pregunta. Bueno, cómo lo hicimos es que me puse de acuerdo con Jean antes de empezar la película. Ya le había propuesto ir a Paraguay con él para buscar a su familia biológica. Y entonces no pensé cuando hicimos las búsquedas, no pensé realmente en el proceso de la película. O sea, pensé en filmar lo más posible todo lo que estaba pasando. No sabía si hubiera tenido después el material para hacer una película, pero la película se hizo durante el montaje, digamos. O sea que la cámara era presente muchas veces y durante el montaje decidimos lo que dejamos en la película o no. Esta pregunta de no la pensamos necesariamente. O sea que yo le dije a Jean, te acompaño a Paraguay si quieres y si quieres hacemos una película. Y él me dijo que siempre había pensado también en hacer una película y fue así como empezamos. A raíz de ese proceso creativo, Mariela, ¿tu libro nace de tu activismo y del querer compartir tu historia para ayudar a otros o nace de una profunda necesidad de catarsis? Al inicio yo un poco igual que Luis, yo escribí las primeras líneas durante mi primer viaje en Guatemala en 2018. Escribí las para tener recuerdos, porque son momentos muy fuertes y yo tuve la miedo de perder un poco con la emoción, porque es muchas emociones de perder los recuerdos con el tiempo y también porque cada detalle es muy importante para recuperar su identidad también. Y después 40 páginas me dijo, bueno,
yo creo que yo tengo más que algunas líneas. ¿Y qué motiva a Jean y a Colin a buscar sus raíces? ¿Fue un impulso, un proceso o una búsqueda con objetivos precisos? ¿Tenían alguna idea de lo que iban a encontrar? Como quieran, pueden hablar en el orden en que quieran. Luis, por favor. Bueno, para Jean, yo tenía una idea, creo. Él, es muy difícil para mí contestar para él, o sea que voy a contestar para mí misma, para no decir cosas Ujú. jugar con él, pero sé que para mí era muy importante buscar a su familia, porque yo era niña cuando él llegó a Francia y recuerdo todavía el día cuando él llegó y no sé por qué siempre pensé que iría a Paraguay con él para buscar a su mamá. Su mamá siempre ha sido presente en nuestras vidas. O sea que Sophie y Bertrand, mis tíos, que son los padres adoptivos de Jean, siempre le hablaron de su mamá y siempre en toda la familia hablábamos de su mamá sin saber nada más. Teníamos como información que era muy joven cuando tuvo a Jean y para mí era como una persona de mi familia, era como alguien que tenía que encontrar y yo también, porque como era la mamá de mi primo, pues por ser la mamá de mi primo es también parte de mi familia, era así como lo veía. Y yo me imaginaba en la situación de Jean, pensando si yo hubiera sido adoptada, hubiera buscado a mis familiares y me parecía importante proponerle mi ayuda porque me imaginaba que para él podía ser difícil. Y mi tía Sofía lo dice también en el documental. Ella dice, yo estoy segura que si hubiera sido adoptada hubiera querido buscar a mi familia. Y creo que fue eso que hizo que toda la familia siempre le habló de su mamá y que era como algo obvio. Y como yo trabajaba como intérprete, trabajé muchísimo en lo social, tuve que trabajar con familias en Francia que querían dejar los niños para la adopción. Trabajé también con familias que querían adoptar aquí y trabajé muchísimo con público, con personas diferentes, con extranjeros en Francia y trabajé con psiquiatras en diferentes contextos y por esta experiencia de intérprete en lo social, usé esta experiencia para preparar a Jean para el viaje. Sí, y para mí fue una historia con mi hija, que en 2017 ella tenía 5 años y medio y me preguntó para saber si ella estaba indígena de Guatemala. Pero como ella es rubia con ojos azules, para mí fue muy impactante como pregunta porque yo no puedo decir nada, yo no puedo contestar, yo no tengo respuesta. Y para mí fue como, algo muy fuerte adentro y ya me dijo que está bien, yo voy a buscar porque es mi historia, pero es la historia también de mis hijos y vamos a buscar las raíces. Teníamos otra frase del libro donde dice, toute vie peut naître sans racine. Toute vie ne peut naître sans racine. Y aquí vamos a hablar de la identidad. En la página 163 del libro, Colin habla del espejo roto al describir el reconocimiento de sí mismo y de su pasado. ¿Cuál consideras hoy que es tu identidad, Mariela o Colin? ¿Se puede ser las dos? Sí, son las dos, de una parte como identidad, porque yo nací como Mariela y crecí como Colin, pero a mí lo que es más importante es de poder entender las dos personas, porque aquí, por ejemplo, por la gente aquí, yo soy de Guatemala, yo soy latinoamericana, pero para la gente en Guatemala yo soy adoptada, pues, pero yo soy la misma persona y necesito también de poder empezar un camino
en paz. Creo que un tiempo en mi vida que fue muy importante de poder entender las cosas, pero atrás de eso fue la adopción ilegal también. Es una otra parte de la historia que necesito de recuperar un poco más Mariela que Corinne ahora. Ujú. Y Jean nos resulta un poco como Meursault en L'étranger. Lo vemos conocer y disfrutar esa nueva familia que descubre, pero no sabemos qué piensa ni qué siente. ¿Qué pasó después? ¿Se siente más cercano a su vida y su familia como Jean en Francia o aquellas de Gustavo en Paraguay? Creo otra vez es un poco difícil para mí contestar para él, pero lo que dice durante el documental y lo explica es que dice que antes quería ser visto como francés solamente de niño y por cuestiones de identidad y para ser un niño normal francés, digamos, pero lo explica que ahora al envejecer le gusta más acercarse a esta parte de su identidad de Paraguay, que esto es muy importante también para él. Y creo que, bueno, este conflicto eh, es un conflicto interior y es verdad que él me dijo que estaba pasando dentro de él muchísimas cosas cuando fuimos a Paraguay y nos habíamos puesto de acuerdo. Él no sabía si su mamá estaba de acuerdo para encontrarse con él, así que cuando nos fuimos a Paraguay, yo no sabía si la mamá estaba de acuerdo, porque para él era muy importante también volver a Paraguay, era muy importante para su identidad volver a su país, para encontrarse con la gente, para descubrir la cultura y todo eso. Y entonces nos pusimos de acuerdo que al día siguiente, después de nuestra llegada, le iba a informar si su mamá estaba de acuerdo para encontrarse con él o no, porque tenía miedo de que si ella no quisiera encontrarse con él, que él cancelaría el viaje. Y para él era muy importante ir y por eso tuvimos la idea juntos de decir, bueno, que él sepa cuando esté en Paraguay ya, porque esta parte para él era muy importante, ¿cierto? Y por eso también decidimos hacer la película, por el estrés que tenía él, para que no se concentre solamente en la búsqueda de la familia, pero que hubiera otro objetivo también, por si acaso fracasaba este encuentro, que podía concentrarse en otra cosa. Y después, al rodar la película y con lo que descubrimos, se añadió el objetivo de hoy, que es compartir esta historia, que esta historia pueda ser útil para otras personas adoptadas que dudan ir, que no saben cómo hacer, que sea como un testimonio, porque nos dimos cuenta que hay muchísimas personas adoptadas que, bueno, están solas, que no saben cómo reaccionar en cuanto a la familia que les adoptó, en cuanto a cómo hacer los trámites, que tienen muchísimo miedo y pensamos que era muy importante compartir esta historia también para los demás. Ujú, claro. ¿Y creen ustedes que se puede vivir en ambos mundos o es necesario escoger? ¿Hay una disociación o una suma de identidades? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que podemos vivir con las dos, yo creo, pero por mi parte yo no puedo hablar por los demás, pero como yo tengo una familia muy cariñosa en Guatemala y es no tengo conflicto interior con mi identidad, con mi familia y tengo también, tuve una adopción muy feliz, una infancia muy feliz, tuve suerte aquí, pero tengo suerte allá también. Y creo que puedo vivir con las dos para mí. Yo podría contestar de manera más general de mi experiencia también
como profesora en banlieue, se dice en francés, en suburbios, que con niños que fueron niños de la inmigración, o sea que la mayoría de estos niños, sus padres eran extranjeros. Yo trabajé muchísimo, sigo trabajando también muchísimo con refugiados, con migrantes, con gente que no tiene documentos, y me parece que igual que para las personas adoptadas, como igual que para toda persona, es muy importante para su construcción propia, su construcción psicológica, tener acceso a esta información de quiénes somos para poder desarrollarse de manera equilibrada, porque si no, siempre falta alguna información y para los niños en general creo que es muy importante saber. Después sé que hay gente que no está de acuerdo con esto, que piensan que, bueno, se puede vivir sin saber esto, pero ¿Creen ustedes que la identificación y el reencuentro apaciguan el alma, apaciguan la necesidad de saber? Cada persona puede saber, no es una necesidad. Yo conozco personas adoptadas para que no es una obligación y que podrían vivir sin saber para siempre. Y cada persona es diferente, es un proceso muy personal, muy impactante y necesito Mm, de empezarlo con mucho cuidado. sí, me imagino. ¿Y se pueden realmente llegar a sentir identificados con la familia, el entorno, el país, la cultura y la lengua de nacimiento? Exacto, yo voy a contestar, pero fue muy impactante, la verdad, porque yo perdí mi idioma, ahora yo puedo entenderla, yo puedo hablar y con errores, pero ¿me entiendes? Creo yo. Mm, Pues perfectamente. pero sí, encontrar una cultura, un país, los códigos también de la cultura, porque Mm, cuando yo soy sola en la capital, por ejemplo, yo soy perdida. Yo tengo el rostro de una guatemalteca, pero yo soy perdida, no sé dónde voy a ir, dónde puedo ir. Pero es una cosa increíble como sensación de yo quiero hacer algo, pero no puedo. Y el inverso aquí, yo puedo hacer algo, pero no quiero. Es muy complicado. Pero yo creo que la cultura de Guatemala o de otro país, pero de poder encontrar sus orígenes, es una manera de tener una forma de paz. Pero para mí mm. fue de esta manera. Sí, hay una frase que vamos a ver, donde Mariela Colín dice: "Y Maite compliqué, me resultó complicado, lo confieso, darle el lugar a mis 2 padres cuando tener 2 madres siempre fue una evidencia para mí. Una me llevó en su vientre y me dio la vida, la otra me llevó en su corazón y me enseñó la vida". Es una frase muy bella. Eh, Uno de los temas, como alianzas francesas, o sea, somos ventanas culturales a dos mundos. Pues estamos en un país, somos una asociación de derecho local, pero que responde a una idea creada hace 135 años, casi 140 años en Francia. Somos escuelas de lenguas, entonces trabajamos el tema de las lenguas extranjeras, pero también somos una unión cultural. Lo que nos interesa es poder mostrar las culturas de ambos países, poder eh, optimizarlas, trabajar un poco, trabajamos el tema de la cultura en ambos sentidos. Entonces es un tema que me parece interesante. ¿Qué pasa con el reencuentro? ¿Cómo incorporan todo eso a sus vidas ya construidas en otro entorno, país, cultura, lengua y familia? ¿Cómo restablecen por el otro lado o construyen las relaciones con ambas familias, tanto la biológica como la adoptiva? La pregunta es, no sé cómo quieren contestar. Mariela, me parece que
puesto que yo no he sido adoptada, es un poco complicado contestar para Jean otra vez. No hay Pero problema. lo has visto cómo reaccionó después del viaje, por ejemplo. Sí, pero para mí fue muy duro, la verdad. Al inicio fue muy duro porque tenemos mucha tristeza ahora también, porque somos separados, vivimos a 17 horas de viaje y la tristeza de ser sola aquí, porque mi familia está junta en Guatemala. Y sí, es muy duro, la verdad. Yo no voy a, no voy a decir otra cosa, es muy duro, pero tenemos suerte en 2022 de tener las redes sociales y las conexiones como WhatsApp, etcétera. Pero creo que fue más duro para mi mamá y mi papá también, pero yo tengo como una forma de carga de tristeza de ellos y yo, esta tristeza yo no puedo quitarla porque de una manera, ¿cómo decir? Una manera yo encontré mi familia, una historia, y yo encontré el pasado de una familia y también una vida, porque 30 años es una vida de una familia como todas las familias, pero como peleas, como problemas, como todos lo tenemos en nuestra familia. Y, y también encontrar esta realidad fue un poco complicada porque tengo muchos hermanos y pues, pero yo creo que para sanar la historia, sanar también nuestras vidas allá y aquí, y hacer las conexiones con mis papás, los 4 de sangre y también de corazón, fue y es una cosa muy importante. No es fácil, no es fácil, y cada día y cada año vamos a empezar, adelante un poco más, pero es duro, la verdad. Mm, sí. Sí, para Jean también es duro y yo recuerdo cuando nos fuimos del aeropuerto, cuando volvimos a Francia, uf, para mí también fue duro porque tuve la impresión de sacar a Jean a su madre una segunda vez, o sea que él volvía conmigo a Francia y ella se quedaba ahí. Y sé que para Sophie y Bertrand también es difícil, los padres adoptivos de Jean en Francia. Tuvimos la suerte de hacer un encuentro virtual en el cual yo intérprete para la mamá biológica y para los padres adoptivos y pudieron hablar juntos, pero sé que para cada uno es difícil porque Jean sigue en Francia, es difícil para él volver a Paraguay, hay siempre la pregunta de la identidad y también hay un tema que es muy importante también, que es el tema del ADN, o sea, Jean todavía no tiene la confirma biológica que su familia paraguaya es la familia que encontramos, que es su familia biológica. Pensamos que es así por los documentos, por la historia, porque la historia cuadra, pero hubo tantos problemas con niños robados, con tantas historias que creo que todavía sigue esta duda y por eso creo que el trabajo que hacen algunas asociaciones es muy importante. Yo, por ejemplo, en Francia estoy en contacto con 2 asociaciones. Hay una que se llama RAIF, Reconocimiento de las Adopciones Ilegales en Francia, que hacen un trabajo increíble para que el gobierno francés acepta de hacer una investigación sobre todas las adopciones ilegales desde los años 60. Hay también una asociación que se llama CAW Francia, que es una asociación de personas adoptadas en Chile. Y hay otra asociación también que se llama ICAF, que es una asociación ICAV,
Estas son las asociaciones con las cuales estoy en contacto y es verdad que todas estas asociaciones ayudan muchísimo para el derecho, o sea, de las personas adoptadas a tener acceso a la información. Y creo que la información, la confirma biológica es muy importante también. Es muy, muy importante. El expediente de Jean desapareció del tribunal iba a decir en Guatemala, en Paraguay, porque sé que no, porque recuerdo que cada vez cuando estábamos en Paraguay trabajamos con buscadores, mayormente Rosa María Ortiz y Rita Evia, que son personas que conocen mucho de la adopción y siempre nos decían lo que sucedió en Paraguay, sucedió de manera similar en Guatemala, pero o sea que este trabajo de investigación, este trabajo de reconocimiento biológico es muy importante y creo que, bueno, que hay que dar una oportunidad a todas estas familias porque todos escuchamos testimonios de personas que se encontraron y al final se dieron cuenta que al sacar una prueba de ADN que no eran las familias biológicas y creo que esto para Jean sigue siendo un peso. Sí, la adopción de Jean fue una adopción forzada, una madre muy joven, temerosa de sus familiares, a la vez temerosos del que dirán y del costo de la manutención de otra persona. La madre se ve forzada a entregar a su bebé a un engranaje de adopción más o menos legal, donde es lo que estás diciendo, se perdió el expediente por alguna razón. Y leyendo el libro de Mariela, uno se da cuenta de que las razones por las que se pierden los expedientes no son necesariamente casualidad. La adopción de Mariela se da en circunstancias innombrables de vileza, el robo planificado, organizado y el subsiguiente tráfico de niños. Decir, Luis, una parte muy importante, el qué sigue, qué pasó después. O sea, sabemos que en el caso de Colín, en la página 171 del libro dice denunciar es exorcizarse. Y en la 174, la esperanza debe permitirse. Tu libro nos permite conocer tu lucha por evitar que se reproduzcan situaciones como las de Mariela y la de tantos niños cuya adopción proviene del tráfico de menores. ¿Podrías contarnos, como lo ha hecho Luis, un poco en qué consiste tu lucha? Sí, porque y muchísimas gracias a Luis de hablar del trabajo de las asociaciones, porque es una parte muy importante, porque los medios y la prensa está una manera, un mecanismo para informar también y cada testimonio, cada película, cada libro, cada, las cosas se movieron mucho aquí también en Europa y pues, pero empezamos un colectivo en 2017 que se llama Raíces Perdidas, pero al inicio es solo para hacer juntos con abogados, para encontrar una manera de preguntar justicia en Bélgica, como las víctimas de Francia y de Bélgica. Y después fue increíble porque yo pienso al inicio que vamos a hacer 2, 3, 4, 5, no sé, pero somos cientos. Ujú. Y después de eso, cuando hablamos con las instituciones aquí en Europa, las puertas son cerradas. Ahora podemos hablar de adopciones ilegales, irregulares, perdón, o documentos, pero para nosotros es falsos, pero para las instituciones es alredados, ¿cómo Alterados. alterados. Las palabras son un poco diferentes, pero en final las conclusiones son las mismas. Y empezamos un trabajo también con pero en la parte de Bélgica, con los adoptados de Chile, de Sri Lanka y también de India, para empezar un proceso político para preguntar un reconocimiento de las adopciones ilegales en Bélgica. Tenemos un diputado que tiene una proposición de resolución y ya
Después, la semana pasada, tenemos una investigación federal del Estado de Bélgica para entender cómo fue las cosas. Y también trabajamos con RAIF en Francia y muchas otras asociaciones en Suiza, en Holanda, etcétera, para empezar un camino todos juntos por las Naciones Unidas, para preguntar también el reconocimiento y una manera de tener una declaración universal como crimen, como crimen. En el final de tu libro mencionas también acciones que llevaron a cabo ante la Corte de la Haya y ante Naciones Unidas. ¿Han prosperado? ¿Les han dado suficiente importancia a sus gestiones? Sí, porque los estados, no todos, pero algunos estados son como, tenieron como ojos cerrados. Y no puede ser, porque todos juntos de cada país, Paraguay, en India, Guatemala y África, muchos adoptados de África también, somos las pruebas vivientes. Y ahora necesito de sanar también, de poder encontrar diferentes maneras. Como Luis lo dice también, es muy importante de poder confirmar esta situación, porque tengo una amiga adoptada durante 10 años. 10 años ella tiene una relación con su familia supuestamente en Guatemala. Y un día nos preguntamos, dice, yo tengo el nombre de mi mamá y pues tenemos muchos adoptados con este nombre, es imposible que fue ella. Y ella lo preguntó a su mamá, la verdad, yo quiero saber la verdad, ¿tú eres mi mamá? Y ella, después de 10 años de relación con su supuesta hija, dice, no, lo siento, no soy su mamá. Ah, Y qué horror, sí. ¿cómo es posible? Pero ella tiene miedo de ir a la cárcel, no podemos entenderlo, pero el derecho de saber quién somos, el derecho de las orígenes, es un derecho internacional de las niñas, de la Convención de las Naciones Unidas también, y es una realidad muy duro para todos, muy dura, perdón. Sí. Si puedo añadir una cosa, es que también, por ejemplo, creo que hay este deber de informar, porque desafortunadamente, por las informaciones que tengo, siguen ir cosas que no son muy legales en casos de adopciones. No hablé de esto en la película porque no quería hacer la promoción de cómo adoptar de manera ilegal ahora, pero sí en vías de esto, y creo que es muy importante informar también a las familias, porque Sofía y Bertrand, mis tíos, cuando descubrieron las condiciones por las cuales pasó la mamá biológica de Jean, se quedaron muy sorprendidos, porque como toda la adopción fue hecha con un juez, con un abogado en Paraguay, en un tribunal, tienen todos los documentos legales, al principio fue muy difícil para ellos aceptar lo que había pasado, porque se encuentran en una situación que no querían. O sea, Claro. es muy difícil también para muchos padres adoptivos descubrir lo que pasó, porque se sienten mal de no haber sabido lo que estaba pasando y se encuentran también como víctimas de todo eso, porque claro, si hubiera sabido nunca hubieran aceptado hacer una adopción en este contexto. Sí, hay en esta situación, o sea, tiene una magnitud enorme esto que ha sucedido con las adopciones. Y uno, antes de realmente reflexionar sobre eso, antes de leer sus obras o de ver tu película o de leer tu libro, eh, era un tema en el que uno no suele pensar, es lo que dice Luis para los padres adoptivos, son personas que hacen las cosas bien y que piensan como que es un mecanismo por el cual reciben los niños y que todo funciona como debería ser. Pensar y descubrir todo lo que hay detrás tiene que ser terriblemente duro para todos, para todos. En,
digamos, para terminar, antes de pasar a las preguntas del público, ¿hay una sensación de alivio o de zozobra en este momento bueno, en Luis, su familia, y sobre todo Jean, y en el caso tuyo, Mariela, y tu familia, y Colline y su familia? O sea, hay una sensación de alivio después de todo este proceso, una vez que el proceso ha concluido, o hay una sensación de zozobra más bien. Hay una sensación de alivio en mi familia y porque Jean pudo finalmente encontrarse con su familia biológica, pero hay un peso enorme por haber descubierto lo que estaba detrás de eso. Sí, para mí igual, igual. Y yo tengo más tristeza para mis padres adoptivos porque cuando descubrí la verdad y los detalles fue un Monte Rosa enorme, enorme. Y yo me recuerdo al inicio yo tuve las fotos de mis padres adoptivos durante el viaje de los años 80, en 87. Mi mamá tiene un recuerdo de muy preciso. Preciso. Ella dice, sí, me recuerdo que el cuñado de la persona que fue persona de la agencia de adopción, tomé un café a su casa en Antigua y pues, pero cuando yo leo los artículos de las periodistas, etcétera, y cuando yo conozco la verdad de este tráfico de niños, el cuñado no es solo el cuñado, fue el presidente de Guatemala. Y 30 años después, yo digo a mi mamá, mamá, mira, tengo algunas fotos y ¿te recuerdas de quién es el cuñado? Mi mamá dice, sí, es él. Bueno, mamá, tomé un café con el presidente sin saberlo, hasta el nivel de corrupción y de todo eso fue un Monte Rosa enorme. Bueno, no sé si quieren concluir con alguna frase, algún mensaje particular antes de que pasemos a las preguntas. Yo estoy muy agredida para toda la gente que comparte la película y para la gente que está en la película, porque también cuando Agradecida, Luis. agradecida, perdón. Cuando filmamos dije a cada persona que antes de acabar la película verían una versión y podían cortar lo que querían. Excepto el juez, fue la única persona a la cual no le pregunté si quería cortar algo, pero todas las demás personas que están en Juan aceptaron la película tal cual y les agradezco muchísimo a todas estas personas de compartir la historia. Y como decía, agradezco a todos los lugares que comparten la historia también, porque no es solamente la historia de Jean, es la historia de muchísimas personas. Y por experiencia personal sé que hay personas adoptadas que no hacen la búsqueda de orígenes porque no se dan cuenta de lo que puede haber sucedido. Hay personas adoptadas que al no tener información, que piensan que los padres los padres biológicos los dejaron solamente así. Pero podemos ver con los testimonios de muchas personas que en varios casos la historia fue diferente de lo que se contó y es muy importante compartir ahora este tipo de testimonios para todos, creo. Y que los estados también acepten su responsabilidad y que hagan algo para ayudar a estas personas hoy a encontrar sus orígenes, me parece muy, muy importante. Y creo a dejar de cerrar los ojos ante eso que sucede. ¿Por qué sucede al final de cuentas? Porque hay un país que lo permite y otro país que lo acepta sin cuestionarse. Sí. Mariela, Colín. Yo creo que yo tengo la misma conclusión que Luis. Necesito para
para sanar la sociedad, para todas estas personas adoptadas, las familias biológicas y las familias adoptivas, de poder entender las cosas, de poder entender una forma de realidad que existe. Pero yo creo que, como voy a decir en español, que es yo tengo como sensación como así de memoria, una forma de memoria para la humanidad en final, para todos. Mm. Bueno, muchísimas gracias a ambas, porque yo sé que no es solo un trabajo de creación, es un trabajo también de interiorización y de muchísimo dolor en ambos casos. Y son dos obras que les recomiendo a todos poder conocer. La película Juan será proyectada en nuestras alianzas. Les ruego verificar las fechas para no hacer enredos y no decirles otra fecha, pero será proyectada en las alianzas de Guatemala y de Costa Rica en los próximos días. Y el libro existe en francés, Maman, je ne suis pas morte, y en español, Mamá, no estoy muerta, ya fue publicado en Guatemala. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta del público. Elizabeth Borbor manda saludos desde Perú y dice que es un tema importante de conocer y amar. En Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú tiene un servicio de búsqueda de orígenes. Bueno, aquí ustedes van viendo las preguntas. Catherine, Vanessa, Araya Gómez, gracias por compartir cómo se puede tener acceso a la película. Ya les vamos a enviar el link. Para la película no podemos por ahora compartirla así, pero estamos viendo como, bueno, en la página Facebook hay informaciones sobre dónde va a ser proyectada y todo eso. Hay un problema con mi página internet ahora, no sé lo que pasó, pero compartimos también la información ahí. Estamos intentando de organizar proyecciones online y estamos buscando una manera técnica de hacerlo. ICAB, una de las asociaciones de las cuales hablé, va a organizar proyecciones para sus miembros y estamos viendo ahora con RAIF en Francia cómo podemos organizar proyecciones online también. Y cuando habremos encontrado la manera técnica de hacerlo de manera gratuita también, porque el problema es que en el caso de Juan no tenemos ninguna financiación para la película, la produje yo con una asociación que creé yo y no tenemos distribuidor. O sea que muchas puertas cerradas y tenemos que organizar las cosas nosotros mismos y a veces tenemos limitaciones técnicas, económicas y ahora estamos viendo cómo podemos compartirla online y organizar charlas también. Así que vamos a compartir esta información cuando la tengamos. Aquí pueden ver en pantalla las proyecciones en las alianzas de Quetzaltenango, de Antigua y de San José, Costa Rica. Nosotros en Costa Rica la proyectaremos el próximo viernes, el viernes 18 de febrero, en los viernes cinéfilos en la sede de la Alianza. Y también para las personas que están en Francia, el 1 de marzo vamos a tener la primera proyección en un cine, que es el cine de la ciudad de Jean. Y estamos en contacto con otros cinemas, pero con la COVID se complican un poco las cosas, pero estamos esperando tener otras proyecciones en cines en Francia. Y bueno, que no duden en contactarnos si algún distribuidor internacional o en América quiere distribuirlo también en cines allá, estaríamos muy, muy, muy agradecidos. Bueno, realmente ha sido un placer enorme conversar con ustedes y les deseo mucha suerte en todo lo que están haciendo porque es un trabajo realmente encomiable. Un abrazo a ambas. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también.